Vamos a continuar con las clases. En esta ocasión, esta es la tercera parte del módulo 2. Vamos a estar hablando sobre osmolaridad, equilibrio osmótico y algo del sistema linfático. Primero que nada, un pequeño repaso, recordando que en la primera parte del módulo nosotros conversamos sobre la sangre y sus componentes. La sangre es un tejido conectivo líquido fundamental para la vida, que está encargado de transportar oxígeno, nutrientes, hormonas y desechos. Allí entonces hablamos de sus componentes, la clasificación de ellos, conversamos cómo cualquier alteración en la sangre se refleja directamente en lo que vemos en el paciente, en sus signos vitales. Después entonces estuvimos hablando en la segunda clase sobre agua corporal total y los compartimentos corporales. Hablamos sobre el líquido intracelular, el líquido extracelular, cómo se distribuyen en equilibrio las sustancias dentro de ellos. También estuvimos conversando sobre la distribución que depende de algunos factores como la edad, el sexo, la composición corporal, si está delgado, si está obeso, cómo se regula mediante gradientes osmóticos y mecanismos celulares, y eso para ustedes en la prehospitalaria pues les permitirá entender fenómenos clínicos como la deshidratación, el edema y el shock, facilitando una interpretación desde el punto de vista fisiológico. Vamos a entrar entonces en materia. Osmolaridad. Ya hablamos de ósmosis, vamos a recapitular un poquito de eso y a relacionarlo con osmolaridad y equilibrio. La osmolaridad no es más que la concentración total de solutos osmóticamente activos por litro de solución y se representa o se expresa en miliosmoles por litro, que aquí tenemos pues las siglas. La osmolaridad se convierte en el primer determinante del movimiento del agua entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Sus valores normales están entre 275 y 295 miliosmoles por litro. Eso en el plasma. Entonces, los principales determinantes de la osmolaridad serían el sodio, la glucosa y la urea. Es importante porque ayuda a regular el volumen celular, mantiene el equilibrio entre el líquido intracelular y el extracelular y permite la homeostasis, o sea, el equilibrio. Regulador de volumen porque las células se pueden hinchar o se pueden contraer o crenar según la osmolaridad del medio extracelular. El mantenimiento del equilibrio y la homeostasis, pues asegurando una distribución adecuada de agua entre los compartimientos y convirtiéndose en la base del funcionamiento normal de todos los sistemas de órganos. Por su parte, la relación entre ósmosis y presión osmótica son dos conceptos inseparables y que nos ayudan a explicar el movimiento del agua dentro del cuerpo humano. Recordando que la ósmosis es el movimiento pasivo de agua a través de una membrana semipermeable, desde una zona de menor concentración de solutos hacia una zona de mayor concentración, porque el agua siempre va a buscar un punto medio, un equilibrio. Ahora, la presión osmótica es la fuerza que ejerce una solución para atraer agua a través de una membrana semipermeable, y cuanto mayor soluto concentrado en una parte, mayor su presión osmótica y mayor su capacidad de atraer el agua. Entonces recordemos que el agua, como se ve en la imagen, siempre se va a mover hacia donde hay más solutos, y es un principio que nos ayuda a explicar la hidratación celular, desde la hidratación celular hasta el edema cerebral.
Ahora vamos a hablar sobre los tipos de soluciones. Recordemos que el plasma tiene una osmolaridad de 275-295 milimoles por litro. Entonces, esa osmolaridad en el plasma nos permite hablar de cómo son las soluciones. Esas soluciones cristaloides que se coloquen mediante una canalización, ya sea en la prehospitalaria o en una unidad, una instalación de salud. Y las vamos a clasificar en 3 tipos, dependiendo de a dónde va a ir. Obviamente va a ir al plasma y cómo funciona en el plasma. Tenemos las soluciones isotónicas, las soluciones hipertónicas, que son las que preparamos, y las soluciones hipotónicas, que también las preparamos. Aunque para las hipotónicas podemos encontrar soluciones medio normales, como la solución salina medio normal, que ya vienen listas. Las soluciones isotónicas tienen un equilibrio perfecto. ¿Por qué? Porque tienen la misma osmolaridad que el plasma o parcialmente la misma osmolaridad. El plasma tiene 275-295. Las soluciones isotónicas tienen 285 aproximadamente. Ahora, cuando las colocamos a nuestros pacientes, no hay un movimiento neto de agua que podamos decir que puede alterar el equilibrio dentro del cuerpo. Entonces, hace que el volumen celular permanezca estable. Usualmente son las soluciones o los cristaloides que utilizamos para reanimación. Entonces, sus usos primordialmente el choque hipovolémico, la deshidratación moderada. Ejemplos: el cloruro de sodio o la solución salina normal al 0.9%, suero fisiológico. El lactato de Ringer, que se considera mucho más fisiológico que la solución salina. Y recordando pues que todo en exceso también hace daño. Si administramos exceso de soluciones isotónicas, podemos provocar sobrecarga de volumen, desencadenando edema pulmonar e hipertensión. Por eso es que hablamos de dosis respuesta. Pueden ser bolos de 200, bolos de 500 y esperamos ver una respuesta de nuestro paciente, sobre todo en traslados largos. En traslados cortos, quizás no vamos a ver esa respuesta en el paciente. Entonces, ¿qué hacen estas soluciones? Estas soluciones, como mencionábamos, no alteran el volumen celular, pero expanden el líquido extracelular. Tenemos las soluciones hipotónicas, que nos permiten hidratar el medio interno de la célula. Tienen menor osmolaridad que el plasma y al colocarlas el agua entra al líquido intracelular, aumentando el volumen de las células, y las utilizamos cuando el interior de la célula está deshidratado. Los ejemplos: solución salina medio normal al 0.45% y la destroza en agua al 5%, que esas las podemos encontrar ya listas, solo de colocar sin preparar. Conceptualmente hablando, podríamos decir que las obtenemos diluyendo una solución isotónica con agua estéril. O sea que podemos transformar, si no tenemos medio normal, podemos transformar una salina normal colocándole agua estéril a una cantidad en específico para lograr que sea medio normal. Entonces, sus usos clínicos: deshidratación intracelular, cuando las células han perdido agua; hipernatremia, cuando hay exceso de sodio en el plasma; y también todo en exceso es malo. Si ponemos demasiado, podemos causar en nuestro paciente edema cerebral, que es cuando el exceso de agua en las neuronas puede ser fatal, y podemos ocasionar hiponatremia, que es una dilución peligrosa del sodio plasmático y va a requerir una monitorización estricta por las afectaciones que puede tener a nivel neuromuscular, a nivel cerebral y a nivel de todo el sistema de equilibrio del cuerpo, porque recordemos que siempre hablamos de la bomba sodio-potasio, entonces es importante el sodio.
Tenemos entonces las soluciones hipertónicas que ayudan a sacar agua del interior. Poseen mayor osmolaridad que el plasma y cuando las colocamos el agua sale del líquido intracelular y se va hacia el líquido extracelular, reduciendo el volumen celular, y son herramientas muy potentes y de uso controlado. Ejemplos: solución salina al 3% y solución salina al 7.5%. ¿Dónde las vamos a utilizar? Cuando tenemos pacientes con edema cerebral, porque nos ayuda a reducir el volumen neuronal y disminuye la PIC o la presión intracraneal. Cuando hay hiponatremia severa, nos ayuda a corregir de manera urgente el sodio plasmático, aunque eso tiene un cálculo específico. Y obviamente el exceso podría causar deshidratación celular grave, daño neurológico irreversible si hacemos la corrección. Ahora, vamos a hacer una pequeña comparativa de las tres soluciones. Recordando que la osmolaridad para las isotónicas es aproximadamente 285, las hipotónicas son menores de 275 y las hipertónicas son mayores de 295. El movimiento del agua en las isotónicas no hay, en las hipotónicas entra al líquido intracelular y en las hipertónicas sale del líquido intracelular. Ejemplos clásicos de la isotónica: solución salina normal al 0.9% y el lactato Ringer. Las hipotónicas, solución salina medio normal al 0.45% y la destroza en agua al 5%. En las hipertónicas entonces tenemos el cloruro de sodio al 3% o al 7.5%. Usos principales: las isotónicas en el choque, en la deshidratación; las hipotónicas en la hipernatremia, la deshidratación intracelular; y las hipertónicas en el edema cerebral y la hiponatremia severa. Los riesgos principales: para las isotónicas, la sobrecarga de volumen; para las hipotónicas, el edema cerebral; y para las hipertónicas, la deshidratación celular. Bien, entonces antes de entrar al sistema linfático hay un concepto que se me olvidó colocar aquí, y es el concepto de equilibrio hídrico. No es más que el balance entre el ingreso y la pérdida de líquidos. La regulación fisiológica está dada por los riñones, las hormonas como la antidiurética, la aldosterona, y la función del equilibrio hídrico más que nada es mantener el volumen sanguíneo, regular la presión arterial y preservar la función celular. Ahora sí, entrando en el sistema linfático, es una red de vasos, nódulos y órganos especializados encargados de drenar el exceso de líquido intersticial, devolverlo a la circulación sanguínea, y también desempeña un papel fundamental en la defensa inmunitaria. Entre las funciones esenciales del sistema linfático, entonces, el retorno de líquidos, la filtración de patógenos, la producción de linfocitos y el transporte de las grasas. En el retorno de los líquidos, pues devuelve al sistema circulatorio el líquido intersticial acumulado. En la filtración de patógenos, entonces los ganglios linfáticos atrapan y destruyen microorganismos. En la producción de linfocitos, genera células clave para la respuesta inmune adaptativa. Y en el transporte de las grasas, absorbe y transporta lípidos desde el intestino delgado. Ahora, además de la linfa, que es lo que se produce o se transporta a través del sistema linfático, también tenemos otros líquidos especializados dentro del cuerpo. Se derivan del líquido extracelular, pero tienen funciones específicas que nos ayudan a mantener el equilibrio y que también tienen funciones de protección de órganos o estructuras vitales en el cuerpo. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, que está ubicado recubriendo alrededor del cerebro y la médula espinal. En realidad podríamos decir que el cerebro y la médula espinal flotan en el líquido cefalorraquídeo. Está compuesto de agua en su mayoría,
pero también tiene otros nutrientes, azúcar, electrolitos, tiene baja concentración de proteínas y no tiene células, en teoría. Entonces, ¿cuál es el recorrido del líquido cefalorraquídeo? Se produce en los plexos coroideos a nivel del centro del encéfalo, viaja por los ventrículos cerebrales hacia el espacio subaracnoideo y recircula alrededor del cerebro y la médula espinal y se absorbe en las granulaciones aracnoideas, una resorción venosa. ¿Cuáles son sus funciones? Protección mecánica. Cualquier movimiento brusco, un accidente en el cual usted tenga un movimiento de aceleración, desaceleración, el síndrome de latigazo, por ejemplo, el cerebro flota en ese líquido, evitando que se estrelle directamente contra el cráneo. Aunque en algunas situaciones en las que el tipo de trauma fue demasiado fuerte, ni siquiera el líquido cefalorraquídeo va a amortiguar ese golpe. Entonces, amortiguación de impactos, transporte de nutrientes y la eliminación de desechos metabólicos a nivel del sistema nervioso. Tenemos también el líquido sinovial, está dispuesto o distribuido en todas las cavidades de las articulaciones, está compuesto de agua, de ácido hialurónico, que es lo que les da la viscosidad, proteínas plasmáticas bajas, electrolitos iguales al plasma, glucosa y tiene escasas células de forma normal. El recorrido pues, principalmente se produce en la membrana sinovial en cada una de las articulaciones, permitiendo la lubricación y nutre la cavidad articular. Este líquido también se renueva continuamente. El líquido cefalorraquídeo se renueva cada día y se producen aproximadamente de 350 a 500 cc de líquido cefalorraquídeo por día. Y tiene varios recambios durante el día. Entonces, siguiendo con el líquido sinovial, las funciones principales, lubricación articular, nutrición del cartílago articular, absorción de impactos también y protección de las superficies articulares para que no rocen una con otra. También tenemos el humor acuoso. El humor acuoso está ubicado en la cámara anterior del ojo, entre la córnea y el cristalino. Su composición predominante es agua en su mayoría, electrolitos, glucosa, aminoácidos y muy pocas proteínas. En su recorrido, entonces, tenemos que es producido en los procesos ciliares dentro del ojo, pasa a la cámara posterior, pasa hacia la pupila, pasa hacia la cámara anterior y se drena por el ángulo iridocorneal o la malla trabecular y se va por las venas episclerales. Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Más que nada, pues ayuda a mantener la presión dentro del ojo, también la nutrición de la córnea y el cristalino, la eliminación de desechos metabólicos y mantiene la transparencia y la forma de los ojos. Es muy importante mencionar que estos líquidos, aunque se derivan del plasma, tienen composiciones específicas adaptadas a la función que van a desempeñar en cada estructura, pero los tres se convierten en líquidos esenciales para la protección, la lubricación y la nutrición de órganos importantes. Entonces, recordemos un poco lo que hemos estado hablando. El movimiento del agua, que está regulado por la osmolaridad y es dependiente de los gradientes, ahí se suma entonces la presión osmótica, permite la regulación del volumen que está mediada por la función renal y las hormonas y nos ayuda a mantener el equilibrio interno o homeostasis con un equilibrio constante que permite adaptaciones a cambios. Entonces vamos a ver algunos casos clínicos en los cuales van a ayudarme con la lectura. Bien, vamos con el caso 1. Voluntario.
Correcto. Entonces este es el caso 1, una femenina de 22 años que consumió agua excesivamente. Vamos a las constantes vitales. ¿Alguien que las revise? Ok, además de lo que ya observamos en esta paciente, eh, ¿qué observan en los signos vitales? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tiene la frecuencia cardíaca? Bueno, allí entonces vamos a tener que hacer un taller de signos vitales. La frecuencia cardíaca está llegando al límite, la presión arterial está normal, la frecuencia respiratoria está en el límite, recuerden que es una femenina de 22 años. La saturación de oxígeno es la que está ahí como que quiere ir para abajo o está afectada por alguna cosa y la temperatura está normal. Ahora, ¿qué pasa cuando yo bebo mucha agua? ¿Cuál es la alteración fisiológica que estamos provocando? También puede que vaya a orinar. Cuando se mejore puede que vaya a orinar mucho. Pero sí, edema. Correcto. Pero su historia y lo que estamos viendo, ajá, exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le meto mucha agua al cuerpo? Disminuyo el sodio en el líquido extracelular. Y recordemos que la osmolaridad es dependiente de sodio, o sea que si tengo menos sodio también voy a tener menos osmolaridad. Y eso va a hacer que el agua entre al líquido intracelular. Los diagnósticos de esta paciente, hiponatremia, obviamente, porque estoy diluyendo el plasma o la sangre, por decirlo de alguna forma, y también lo que dijo el otro compañero, edema celular, principalmente edema cerebral. Ahora, no hay Dios, ¿qué vamos a hacer con esta pacientita a nivel prehospitalario? ABC primario, ¿qué significa la A? ¿Qué significa la A de la evaluación primaria? La B y la C, correcto. Entonces, que está respirando bien o normal y que la sangre está llegando a donde necesita llegar, que tiene buena perfusión, eh, buena oxigenación, que ahí sí estoy como en tela de duda, y el llenado capilar menor de 2 segundos. Entonces le pongo oxígeno porque tiene 96 y puede caer, porque yo estoy pensando más allá. Un oxígeno leve, 4 litros por minuto, ¿sí? Y eso es dosis respuesta también. Protección de la vía aérea si disminuye el estado de conciencia, claro. ¿Por qué? Porque el edema cerebral va a repercutir en eh, posible desconexión de los centros cardiorrespiratorios, así que yo necesito estar vigilando siempre la vía aérea. Y que si el estado de conciencia disminuye, entonces yo debo hacer un manejo avanzado de esa vía aérea. Evitar administración de líquidos hipotónicos. ¿Qué líquido o cristaloide se coloca en un paciente con sospecha de edema cerebral?
Ujú, ujú. ¿Qué cristaloide le pongo a esta paciente? Si ya dijimos que no es hipotónico. Ok, hipertónica, muy bien. Y obviamente traslado urgente porque no me voy a dar con ella ahí esperando que se descompense. ¿Sí? ¿Se comprendió el casito de edema cerebral? Bien, vamos con el casito. Digan, demasiada. Demasiada en un corto periodo de tiempo. Por ahí. Sí, es que depende, porque no es solo la cantidad, sino también el tiempo en que se lo bebió. Por eso es que a veces los pacientes se dañan los riñones porque creen que beberse los 2 litros de agua antes de acostarse a dormir ya suple las necesidades diarias. Y eso en realidad fuerza el sistema renal, fuerza el sistema linfático y genera daño renal agudo. Entonces, el agua debe tomarse escalonadamente, espaciadamente durante el día, no toda de un solo, porque puede generar este tipo de situación. Entonces, no solo la falla renal aguda, sino también un edema cerebral innecesario. Demasiado. En verano, ¿m? ¿Conocen el muy mencionado dolor de yegua? Exactamente. ¿Qué hacemos acá en los bomberos? Bueno, cuando yo estoy, algo me dice que no lo hacen. Antes de la actividad física les piden que no beban nada, por lo menos media hora antes. Y después de la primera ronda de actividad física los mandan disque a beberse un vasito de agua. No puedo decir si lo hacen cuando no estoy, porque usualmente se portan bien cuando yo estoy. Pero eh, el personal bomberil tiene un problema muy grande. No toman agua. Encima se va en un incendio donde el cuerpo demanda agua y tampoco se la pueden tomar porque pues están ocupados en lo que están haciendo. Y históricamente hablando, desde que yo estoy allí en incendios grandes, hemos tenido compañeros que quedan con insuficiencia renal aguda. Ahora, esas insuficiencias renales agudas son momentáneas, pero generan, por ejemplo, usted se corta y queda una cicatriz. Ese cuadro repetitivo genera cicatrices, por decirlo de alguna forma, en el riñón. Y por eso es que cuando ellos ya están mayores, empiezan a tener problemas de hipertensión, si es que ya no los tenían desde antes, eh, y problemas de diabetes. Ahora, en los reclutamientos he tenido compañeros que he tenido que dar de baja porque mantienen presiones elevadas. ¿Qué hicimos la última vez? Tuve que conversar con los encargados y decirle, bueno, o le das un momento para beber agua o te doy de baja a todo mundo. Se acabó la discusión. Entonces, por eso les digo, cuando yo estaba, ellos les daban chance a los chicos para hidratarse. Ahora, como igual yo tengo los registros de los días que yo no iba, pues vamos a decir que sí, se portaron bien. Hicieron el caso del consejo médico. Ahorita te la doy. Pero sí, esos son los hallazgos que por lo menos yo he visto, no solo en los incendios, también en los reclutamientos. El hecho de exceso de ejercicio, eh, maltrato les digo yo, y no les dan chance de beber agua. Entonces ahí, cuando hicimos la adaptación de que les dieran chance cada cierto tiempo de hidratarse y, y agarrar sombra,
las presiones arteriales de los chicos antes y después de los ejercicios se regularizaban un poco más. Siempre quedaba uno que otro al cual había que darle seguimiento o dejarlo reposar un tiempo X para ver si podía hacer física, pero bueno, el que solucionaba pues seguía su reclutamiento y el que no, lastimosamente, pues va por fuera. La norma NFPA, que ya cambió el año pasado, creo que ahora es una sola, antes eran cuatro, 1501 creo que es, o 1500, eh, dice que el personal puede ser dado de baja, pero tiene que ir a su médico, realizar controles, comprobar que está controlado y puede regresar al siguiente reclutamiento. Pero yo he tenido compañeros que ellos se creen Superman y ellos no sufren de nada, me traen certificaciones de médicos afuera y al final el reglamento es claro. Yo soy la que decido. Depende qué tanto quieran maltratar a los chicos. Antes de pandemia tuvimos uno, justo terminaron el reclutamiento rozando con el cierre, con la cuarentena por el COVID, y ese duró mes y medio, porque terminaron justo antes de carnavales. Eh, no, es que ellos aquí, por lo menos aquí, no hacen ejercicio de fuego directo. Sí les daban chance de dormir. Ellos hicieron dos fases de reclutamiento el año pasado, o bueno, la dividieron en dos porque ahora sí cumplieron con el tiempo establecido. Entonces 3 meses en una parte, 3 meses en la otra. Sí les daban chance de dormir, pero tenían un horario establecido. Y bueno, los instructores eran los que no dormían, porque terminaban a medianoche y después de medianoche tenían que ponerse a planear o a revisar exámenes o a calificar, qué sé yo, así que dormía menos el instructor que el recluta. A menos que el recluta se portara mal y pues les colocaban castigos. Sí, pues. Y algunos graciosos que aceptaban los castigos con tal de que les dieran unas, ¿cómo se llaman estas galletas de chocolate? No, no, las otras, unas chiquititas. Cookies and cream, creo que se llaman. Unas chiquititas. No, no, son de chocolate. Unas pequeñitas, exacto. A menos que usted quisiera eso, pues sí hubo dos chicos el año pasado que hicieron un castigo autoadjudicado con tal de que le dieran una galleta de eso. Pero bueno, son cosas que suceden en los reclutamientos y ustedes saben eso mejor que yo. Ay, Dios. No, no, no fueron las mangueras, pero bueno, eran muchas las ganas de la galletita. No, usualmente tenemos llantas para esas cosas. Ujú. Sí, sí la he visto. Ahora, ahora, la norma prohíbe que ellos hagan ejercicio con el EPP. Ellos pueden cargar los implementos, pero no los puedes poner a correr con el EPP. La misma norma NFPA lo dice. Y aún así usted ve a uno que otro por ahí corriendo dándole vueltas al cuartel con el EPP. Pero bueno, cuando llego yo por ahí se pierden. Bien, vamos con el caso 2. ¿Alguien que lo lea?
¿Qué observan? Ok. ¿Qué creen ustedes que tiene su pacientito? ¿Qué más? El compañero tiene como problemas de señal. Es que no se le escucha bien. Sí, sí. Ok, ok. Entonces, ¿cómo están los signos vitales? ¿Alguien que los lea? Todo está, no, todo no, la temperatura está normal todavía. Sí. Entonces, pues todo, la presión alta, la frecuencia alta, la respiratoria alta y la saturación baja. Baja a un nivel pues que necesita algún nivel, algún tipo de intervención inmediata, ¿no? Depende. Puedes sacarlo con una maniobra avanzada, pero no necesariamente con intubación. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, nuestro paciente tiene una acumulación de líquido en el intersticio pulmonar. Hay una alteración del líquido extracelular con compromiso del intercambio gaseoso, por eso es que tiene la saturación baja. Y pues sí, es un edema pulmonar más que nada. ¿Qué le van a hacer? Lo que dijeron, oxígeno alto flujo, y alto flujo solamente es con máscara con reservorio. Posición de semifowler. ¿Saben cuál es la posición de semifowler? Ok. Monitorización. Obviamente yo necesito saber si el manejo que le estoy dando al paciente, por ejemplo, la máscara con reservorio, es efectivo o no. Y si al manejar la hipoxia yo puedo observar que mejoran las otras constantes vitales. Siempre estar preparado para un manejo avanzado. ¿Okay? Así que hay que preparar o tener ahí a la mano el soporte ventilatorio. Y traslado urgente. No sé qué con ese paciente ahí, nada hacen con él allí. Bien, vamos con el caso 3. No, porque Cristaloide no le va a corregir lo que tiene. Pero igual, todo paciente que usted sube a una ambulancia tiene que canalizarlo. Ya sea que le ponga algo para mantener o que realmente necesite ese algo, ¿no? Ay, Dios. ¿Alguien que lea el caso, por favor?
Ok, muy bien. Las constantes vitales. ¿Qué ven en los signos vitales? Bueno, la temperatura en realidad está normal. ¿Cuál es la temperatura normal del cuerpo? Eh, el rango. Ajá. Sí, bien. No solo taller de signos vitales, sino también recordar que tenemos que ver cómo se preparan las soluciones hipotónicas e hipertónicas si no tenemos a mano. Eso también es importante que aprendan a hacerlo. Entonces, la temperatura normal, yo me la aprendí así y así la manejo para todos. 36,5, 37,5. Todo lo que está por debajo de 36,5 es hipotermia, todo lo que está por arriba de 37,6 hasta 37,9 es febrícula y arriba de 38 ya es fiebre. En casos extremos, arriba de 41 es hipertermia. Pero así fue que yo me lo aprendí. Sé que existen tablas, pero eso les va a complicar la vida, porque la temperatura no es algo que se convierta en una emergencia. Usted solo le pone una manta térmica y ya. Depende de qué lado, ¿no? Porque acuérdense que las mantas térmicas tienen dos lados. Un lado que conserva calor y un lado que eh, saca calor. Entonces, la temperatura no es algo que tengan que estar tan estresados por eso. Sí me preocuparía que no sepan cuál es la frecuencia cardíaca de un recién nacido versus un niño de 1 año, versus un niño de 4 años, versus un adolescente, versus un adulto. Allí sí. En las presiones arteriales, pues sí también, pero uno puede asociar los grupos etarios para manejar pues valores parecidos o rangos de valores parecidos. ¿Sí se entendió? Pero igual voy a buscar en mis cositas de signos vitales. eh, Tengo una charlita por ahí que les puedo mandar. Bien, entonces, ¿qué tiene nuestro cliente? Deme un segundito.
Entonces, nuestro pacientito tiene una disminución del líquido extracelular con una disminución del volumen circulante. Eso va a generar hipoperfusión y es producto de una deshidratación severa. Entonces, recuerden lo que pasa cuando hay mucho soluto en la sangre. ¿Qué le pasa a los eritrocitos? No. Y eso que les pongo muñequitos que se mueven y todo. ¿Qué le pasa al eritrocito cuando hay mucho soluto? No. Ya tienen examen la semana que viene. El eritrocito se crema, se chupa, se deshidrata, se seca. Entonces hay que revisar de nuevo los videos, los dibujitos que les pongo. Bien, entonces, ¿cuál sería el manejo prehospitalario para mi paciente? ABC, obtener una vía venosa, administrar una solución isotónica en bolos. Aunque sea una deshidratación severa, recuerden que yo no le puedo poner 1000 cc de cristaloide isotónico porque voy a causarle un daño. Recuerden que mencionábamos que corregir, por ejemplo, el sodio o cualquier electrolito, corregirlo muy rápido también causa efectos secundarios. Entonces, reevaluar los signos vitales luego de administrar el primer bolo y trasladar. En el camino, si se termina el primer bolo y no hay mejora de los signos vitales, pues le ponemos otro. No hay problema. Vamos con el siguiente caso clínico. Ok, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? Ajá, pero vuelvo y pregunto, ¿cuál es el diagnóstico por el cual los llamaron a ustedes a la ambulancia? Paciente con quemaduras. Entonces, tiene quemaduras en tórax. Las quemaduras en tórax son graves, porque cuando se forma la escara no permite que el tórax se expanda para que él respire. Y eso se le hace una eh, toracotomía. Se utilizan los dermatomas y otras estructuras anatómicas superficiales para hacer cortes con un bisturí en la piel para evitar que cuando se vuelva acartonada la piel el paciente no pueda hacer ese movimiento de llenar los pulmones de aire. ¿Sí? Entonces es una quemadura muy probablemente grave y hay que ver si también hubo inhalación de humo, ¿no? Entonces ya les dijeron que tiene dolor intenso, que tiene las ampollas y demás, o sea que cuando hay ampollas, ¿ya qué grado de quemadura es? ¿Segundo grado qué? No, segundo grado qué, póngale apellido de casado. No, epidermis es una parte de la piel. Tienen que aprenderse las clasificaciones nuevas de las quemaduras.
Bien, ahora, ¿por qué hay deshidratación en un paciente quemado? El detalle con el paciente quemado es que él pierde eso que tanto mencionaron ahorita, la epidermis, y deja a flor de piel, dependiendo, tejido subcutáneo, grasita, músculos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y demás. Entonces, ¿qué pasa? El paciente empieza a liberar fuera de la célula e incluso fuera del torrente sanguíneo líquido. Pierde plasma, pierde linfa, porque no hay nada que evite que ese líquido se salga. Y por eso se deshidrata. Ahora, que haya dolor intenso es bueno. No crean que eso es malo. Que un paciente con quemaduras tenga dolor intenso es bueno, porque me indica que la quemadura no es profunda. Aunque ya igual por tener quemaduras en tórax, y hay que ver en qué parte de las extremidades superiores, porque si es en mano también es una quemadura grave. Entonces, signos vitales, ¿cómo los ven? Entonces, esta temperatura hay que tratar de vigilarla, porque es un paciente con quemaduras. La respiración y la frecuencia pueden ser tanto por la pérdida de líquido como por el dolor. Y la presión, pues me preocuparía este 65, ¿no? Entonces, como les mencionaba, hay un aumento de la permeabilidad capilar y se pierde plasma. Hay pérdida de plasma, ¿no? Entonces hay una disminución del líquido extracelular y el diagnóstico de mi paciente es quemadura. Muy probablemente es un gran quemado, quemaduras severas o graves, porque involucra tórax y hay que ver si también involucra las manos o la vía aérea. Manejo prehospitalario, el ABC, como en todos pacientes, oxígeno, canalización, hay que ver dónde lo van a canalizar. ¿Dónde lo van a canalizar, chicos? Es que ahí habla en plural, de miembros superiores. ¿Dónde lo van a canalizar? Ok, en casos muy extremos, pero adivinen, en prehospitalaria no buscamos miembros inferiores. ¿Cómo lo canalizan? Y necesitan una vía grande. ¿Dónde lo canalizan? ¿En la yugular? No, ¿cómo lo va a canalizar por ahí? No, en prehospitalaria no se hace eso. Intraósea, no, tampoco. Si la agarra la arteria, sí lo tienen. La diferencia está en que algunas todavía tienen el taladrito y otras tienen el PIC, por ejemplo, que es como una pluma, parecida a las de adrenalina. Entonces, con eso se hace la intraósea. Pero igual todas tienen el All Classic, el taladrito. Así que tienen que aprender a usar desde el taladro hasta los dispositivos avanzados que existen actualmente. Y obviamente la intraósea en el esternón no va a ser porque tiene el tórax quemado. Así que va a ser a nivel de la tibia. Inicio de líquidos IV según protocolo y según el cálculo que usted hizo de porcentaje de superficie corporal quemada mediante la fórmula de Parlan. Entonces, eso se calcula y recordar que esa cantidad de líquido que le da, usted lo divide entre 24 y solo le administra lo que corresponde a la primera hora. Cubrir con apósitos limpios. Miren que no estoy hablando de ninguna crema como sulfadiazina, no estoy hablando de agua ni de mojar los apósitos. Las guías de hace como 2, 3 años
ATLS, que es el de quemaduras, dice que, perdón, ABLS, dice que ya no se usa apósitos húmedos, disque para bajar temperatura. ¿Por qué? Porque si yo tengo a flor de piel mis estructuras internas y yo coloco algo húmedo, voy a perder temperatura mucho más rápido. Así que a un paciente quemado usted no le coloca ningún apósito húmedo, usted le coloca las gasas, no puedo usar algodón, por favor, gasas así como están secas y un vendaje que no sea compresivo. O sea, gasitas con una venda Kerley, por ejemplo. Nada de colocar apósitos húmedos. Y su traslado urgente, súper urgente, porque usted no va a hacer una toracotomía de urgencia en una ambulancia. O sea, en otros países quizás sí, pero aquí no. No. Sí, a veces podemos decir que, bueno, póngale vaselina, pero preferiblemente no ponerle nada. Sí, porque y si deja de respirar, es que, vuelvo y repito, si hay quemaduras en tórax, eso se pone duro, la piel que se quemó se va a poner dura y va a se vuelve un proceso restrictivo respirar. Si usted inhala, usted va a sentir o va a ver que su tórax se va a expandir. Bueno, esa característica del tórax se pierde cuando usted se quema ahí. Él no va a expandir, la piel lo va, como si usted cargara una faja, no lo va a permitir respirar. Y por eso es que los pacientes eh, fallecen si no se les hace un buen manejo. O sea, apenas usted note restricción respiratoria, debe hacer el procedimiento. Pero hay que saber hacerlo. Y en teoría, pues ustedes no deben hacer eso. Deben conocer el procedimiento, pero no deberían realizarlo. Vamos con el siguiente caso. ¿Ok? ¿Qué tiene el paciente probablemente? Ya habíamos visto ejemplos parecidos a este. Ajá. Ujú. No. Como dijo el compañero, primero fíjense que es diabético, después fíjense que tiene signos característicos. Ya nosotros habíamos visto ejemplos de este, pacientes diabéticos descompensados. Entonces, dice que tiene respiración profunda o respiración de Kussmaul. Deshidratación obviamente por los vómitos, pero también por el azúcar. ¿Qué arrastra el azúcar? Pregunta de examen. ¿Qué arrastra? Ujú. Y otro punto, no. Otro punto importante que arrastra, estamos hablando de transporte. Y otro punto importante es el aliento cetónico.
Entonces, acá están los signos vitales. Pregunta de examen. Bien, tiene una... Ajá. Entonces, ¿qué tenemos alterado aquí? ¿Y qué más? ¿Qué más? La frecuencia cardíaca. Dice que no, ya no. Paciente adulto, más de 100, 110, ya no es normal. Bien, ¿qué tiene mi paciente? Un aumento de la osmolaridad, hay salida de agua hacia el leak. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué arrastra el azúcar? Correcto. Entonces, este paciente tiene una deshidratación celular por pérdida de volumen. ¿Por qué? Porque el azúcar es un soluto y el agua se va a donde hay más concentración de soluto. Este paciente tiene una cetoacidosis diabética. Sí tiene una acidosis, pero es una acidosis diferente. Una cetoacidosis diabética. Entonces no es lo mismo. ¿Qué hacemos con este paciente? ABC. Ay, todavía no estoy bien. Oxígeno, hidratación IV con una solución isotónica de preferencia. Y obviamente, acuérdense que las isotónicas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las obras? Sí, pero ¿cuáles son los ejemplos? La definición está bien, pero ¿cuáles son los ejemplos? No, yo les dije, destrocen agua al 5 es ¿qué tipo de solución? No es isotónica. De preferencia solución salina, 0.9. De preferencia solución salina, pero en bolos también. Monitorización, porque ese paciente probablemente vaya a decaer más, y un traslado urgente. No hay mucho de lo que usted pueda hacer prehospitalaria por este paciente, pero tiene que entender todo el proceso de alteración fisiológica que tiene. El siguiente caso, creo que es el último. Muy probablemente este paciente le va a decir hi, hola, en el glucómetro. Usted se la puede tomar, pero lo más seguro es que el aparato diga hi, o sea que está alto. Igual, según su valoración, usted tiene que hacer y tomar todos los signos o todas las constantes vitales necesarias. Ahora, pues sí, le hice la glicemia y dice hi, ¿y yo qué hago con eso? Solamente corrobora que es una cetoacidosis probablemente, porque no tengo los gases arteriales, pero no es una hipoglicemia tampoco.
Aparte que la hipoglicemia no tiene respiración de Kussmaul. Sí, lo que pasa es que la cetoacidosis diabética tiene como una triada de signos y síntomas. No solo ser diabético, sino también tener, por ejemplo, la respiración de Kussmaul. El caso 6, ¿alguien que lo lea, por favor? Ok, hay una peculiaridad, quizás alguien ya se los dijo o se los van a decir en algún momento. En esta paciente, usted no puede, suponiendo que la cirugía fue en la mama derecha, usted no puede tomar la presión en el brazo derecho. ¿Qué sucede en una cirugía? Sobre todo las cirugías que son por algún tipo de cáncer. Se remueven también los ganglios. ¿Qué son los ganglios? Y las redes de ganglios son lugares donde la linfa, el sistema linfático, trabaja. Entonces, está prohibido canalizar y está prohibido tomar la presión en el brazo que sea del lado donde fue la cirugía. Apréndanse eso para toda la vida. No se puede. Y nadie les va a decir nada porque solo llegó la paciente con una vía al hospital. Porque cuando usted presenta el caso, usted va a mencionar el antecedente. Entonces, esta paciente probablemente la cirugía fue en la mama derecha y ahorita está presentando aumento de volumen en el brazo derecho. Es un edema localizado que no duele, o por lo menos no duele todavía. Entonces, ¿qué creen que le está pasando a esta paciente con la explicación que les acabo de dar? No, porque ya yo le quité los ganglios cuando la operé. Ok, no, no, pero no es el brazo lo que le operaron la mama. Probablemente fue la derecha y el problema es en el brazo derecho. Bien, ¿qué ven en los signos vitales? Hola, están normales, correcto. Entonces, esta paciente lo que tiene es una falla del drenaje linfático. Yo les mencioné que ella la operaron por cáncer de mama. Cuando hay cirugías por cáncer, cualquiera que sea, nosotros retiramos la red de ganglios más cercana porque a esa red de ganglios le hacemos biopsia para ver si el cáncer está también allí. Entonces, ella no tiene su red de ganglios en la axila derecha. Por lo tanto, eh, puede haber un fallo en el drenaje. Se empieza a acumular. Sí, pero no porque le hicieron mal la cirugía, es ya pues algo que se espera después de esa cirugía. Exacto, exacto. Entonces hay acumulación de líquido intersticial porque no, esa red de ganglios que está ahí en la axila y que también tenemos en el cuello y en la ingle y en otros lugares importantes, allí se recoge toda la linfa del brazo, de la extremidad derecha.
Entonces, si no hay dónde ir y algo pasó y la única vía de drenaje que estaba, pues se colapsó porque había mucho que drenar, qué sé yo, muchas cosas que pueden pasar. Entonces se da el diagnóstico del linfedema. Obviamente es un linfedema secundario a una resección quirúrgica por cáncer de mama de la red ganglionar axilar derecha. ¿Qué va a hacer usted? Una evaluación general. Por más que haya aumento de volumen y demás, usted no va a vendar eso porque eso no es una herida, simplemente tiene un aumento de volumen ahí. Educación básica y una referencia médica. O sea, esta paciente usted no la traslada. Los November Alpha Tango no amerita traslado. Pero sí tiene que decirle que tiene que regresar ya sea al oncológico o a su médico de cabecera aquí o en el lugar donde resida el paciente, porque hay que valorar si hay que hacer un bypass a nivel de los vasos linfáticos para permitir que la paciente tenga un mejor drenaje linfático. ¿Okay? Todos se trasladaban urgente, esta señora no. ¿Okay? Sí, lo que les decimos es que debe regresar, si tiene cita abierta, al oncológico o con el cirujano que la ve. Dependiendo, pues, si la ve el cirujano, el ginecólogo, para que entonces la refieran eh, para evaluación. Bien, entonces, 3 preguntas importantes que deben hacerse. ¿Cuál es la osmolaridad? Hiperosmolaridad en pacientes deshidratados con glicemia elevada. Hipoosmolar, un paciente que está sobrehidratado o con el sodio bajo. ¿Sí? Eso le va a ayudar a entender a usted qué alteración fisiológica tiene el paciente. Si es que el agua se mueve para un lugar donde no funciona o se mueve porque es arrastrada, ¿no? Y eso también lo ayuda a usted a decidir qué cristaloide le va a administrar. ¿Dónde está el líquido? El líquido se perdió por hemorragia, sangre, por quemadura, linfa o por vómitos líquidos en general. Si se ha redistribuido, si hay edema, un tercer espacio o si se ha desplazado entre los compartimentos. Al usted definir o identificar el problema, usted también define el posible tratamiento y así puede hacer alguna valoración o intervención prehospitalaria. ¿Cómo se afectan los signos vitales? Hay que valorar presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el estado de conciencia del paciente, donde nosotros podemos observar y valorar al tomar los signos vitales la repercusión hemodinámica de ese paciente. Y siempre monitorizar. Recuerden que los líquidos no solo se pierden, también se redistribuyen, se van a donde no deben. En las emergencias, eso define el destino de su paciente. Y también define las decisiones. Define lo que usted se prepara para hacer. Esas decisiones que, desde lo más básico, ¿qué cristaloide le pongo? Salina normal, destroza, lactato, ¿qué le pongo y por qué se lo pongo? No es porque sea el de elección el lactato. ¿Por qué le voy a poner lactato y no solución salina? Si son isotónicos ambos. Entonces, ¿qué me llevó a decidir qué le pongo? ¿Ok? Entonces, recordar conceptos como osmolaridad, que es esa peculiaridad del cuerpo que determina el movimiento del agua y la guía de elección de fluidos. Los compartimientos, el leak, el leak, dónde está el problema. Los signos vitales, que son el reflejo del equilibrio hidroelectrolítico, y acción informada, basada en la fisiología, su decisión terapéutica. Entonces, cosas importantes. La osmolaridad, 275-295 miliosmol por litro.
los tipos de soluciones, los líquidos especiales, el sistema linfático y la aplicación prehospitalaria de esta parte de la fisiología. Entonces, la osmolaridad es la brújula del movimiento hídrico. Cualquier desviación tiene consecuencias celulares inmediatas. Cada solución intravenosa tiene una indicación y un riesgo. Isotónica, equilibrio; hipotónica, hidratación del leak; hipertónica, sacar agua del leak. No son intercambiables. No memoricen que porque todos usamos lactato, ustedes van a usar lactato. No. Valoren el proceso fisiológico que está alterado. El sistema linfático, pues, nos ayuda a drenar parte del plasma o desechos, y razonar y no memorizar. Tomar decisiones terapéuticas prehospitalarias basadas en cada paciente.